Javier Negre, vamos al plasma, porque el siguiente tema que vamos a comentar precisamente conecta con este, ¿no? Sí. Dado que la persona que era, dicen, tú lo has comentado antes, el cerebro o la arquitectura de Fórum Filatélico, que, digamos, llevó hasta las últimas consecuencias todo el negocio y la estafa, Carlos Llorca se encuentra huido y en paradero desconocido, pero hemos sabido que fue el encargado de lavar grandes sumas de dinero, entre otras, por ejemplo, de la operación Malaya, ¿verdad? Sí, Carlos Llorca es cierto que se operó la cara, claro, y ahora mismo está en paradero desconocido. Tiene una implicación muy alta en el caso Malaya. Bueno, y ahora hablamos de la operación Malaya, pero de la perspectiva de alguien que aparece, da señales de vida. Un ex edil, un ex concejal del Ayuntamiento de Marbella, Carlos Fernández, salpicado por aquel caso de corrupción. Esa es la noticia porque tras darse a la fuga, hace 11 años también, ¿no? Sí, hace huir de la justicia durante esos años, ahora da señales de vida. No sé si se ha entregado o es que lo han detenido en Argentina. Cuéntanos, bueno, ¿qué ha pasado? A mí lo que me cuentan es que a este señor se le tenía perfectamente localizado, sí, por parte de tanto la Policía Nacional de aquí como la Policía Argentina, y simplemente gracias a su colaboración para destapar a algunas personas implicadas en el caso Malaya, se le ha permitido estar durante 11 años en Argentina haciendo una vida completamente normal. Él no se escondía, no ha estado en un zulo, ha montado una empresa de coaching donde ha asesorado a deportistas, políticos y gente, hasta un alcalde de la provincia de San Juan ha asesorado. El señor iba a eventos de la alta sociedad y la policía argentina de repente el viernes pasado monta una especie de paripé, le llamaría yo, un montaje, ¿no?, donde supuestamente detienen a Carlos Fernández y dicen que, claro, como se ha operado... ¿Quién es el Carlos Fernández de hace 11 años y el de ahora? Me imagino que el de antes es el de la corbata, ¿no? El señor corbatado. Claro. Bueno, tampoco... Hombre, han pasado 11 años, pues yo no sé si se ha operado, creo que es la evolución normal, ¿no?, y natural de una persona que biológicamente tiene 11 años más, ¿o no? He podido conocer la versión de la mujer de Carlos Fernández, la argentina, sí, porque Carlos se casa en el año 2008 y tiene hasta 2 hijos con ella, y la mujer dice, no, mi marido ni se ha operado ni nada. Claro. ¿Qué pasa? La policía argentina tenía que filtrar una excusa para decir, oye, es que llevamos 11 años con este señor aquí, ¿y cómo le explicamos ahora a la opinión pública que se nos ha pasado desapercibido? Bueno, tenían órdenes de dejarlo estar tranquilamente. Curiosamente, lo han detenido cuando podrían haber prescrito sus causas. Y entonces, malversación, Javier, blanqueo, claro, tráfico de influencias... Es que la mujer de Carlos Fernández, sí, es una persona conocida en Argentina, además. Es exmodelo, es periodista, y no solo eso, sino que ha invitado... ¿Hay alguna foto de ella por ahí, por cierto? Sí, tenemos una foto de ella. Ha invitado a Carlos Fernández a medios de comunicación, sí, donde Carlos ha hablado diciendo que soy Carlos Fernández, soy coaching, y aquí podemos ver su huida. Bueno, es curioso porque él en junio... ¿Cuándo y cómo huye de España? Él en junio de 2006 le dan un chivatazo y le dicen, Carlos, mañana vas a ser detenido. Él le dice a esa fuente policial, oye, voy a acabar el Camino de Santiago, que estoy en León, y aparezco tranquilamente a la semana siguiente. Y le dice este policía, perfecto, yo se le traslado al juez. Él tenía una orden de detención inmediata. Sí. Otros malayos, otros imputados en el caso Malaya, que fueron detenidos al día siguiente, fueron a buscarlos hasta los aeropuertos. Les obligaron a volver de vacaciones, como el caso de la antigua teniente alcalde del PSOE, Isabel García Marcos, que estaba en Rusia, tuvo que volver al aeropuerto y la detuvieron en el aeropuerto. ¿Por qué no detienen a Carlos Fernández en León? Estaba en Ponferrada. Y le dejan hacer el Camino de Santiago y decirle, tengo todavía 7 días por delante, yo sigo, no sé, era una excusa de, sí, Carlos, o del chivato que le da sí, ese soplo, para ganar tiempo, porque Carlos lo que hace es cruza la frontera con Portugal, se va a Lisboa, coge un avión, se planta en Sao Paulo y de ahí coge otro avión y se planta en el aeropuerto de Ceiza, en Buenos Aires. Y ahí, supuestamente, se le pierde la pista. Pero es que él entra con su pasaporte propio. ¿Por qué la orden de búsqueda internacional tarda varias semanas en ser activada? Porque este señor puede llegar con su pasaporte tranquilamente cuando pesaba una orden de detención. O sea, le dan muchísimas facilidades. Ahí está su mujer, bueno, la modelo argentina, ¿no? Es curioso como ha trascendido que Carlos incluso cambia su apellido, en vez de Carlos Fernández pone una H, y conociendo la versión de la mujer es completamente falso. Dice que ha estado con su propia documentación. O sea, que me parece una auténtica surrealista toda esta historia que hayan dejado a este señor que supuestamente se ha operado la cara y que está igual. Cualquiera que conozca a Carlos Fernández no tiene ningún problema en identificarlo. Pero claro, ¿cómo explica la policía argentina no, este señor sabíamos que estaba ahí? Es que era una persona hasta popular en la provincia de San Juan. En el municipio de San Juan iba a las fiestas, no se escondía, hacía deporte, tenía relación con grandes periodistas e influyentes de Argentina. E incluso viaja hasta Marruecos
porque Carlos, si hay alguien que lo conozca, yo he estado muchas veces con él, desde pequeñito, por distintas razones, porque teníamos algún amigo en común, y resulta que Carlos es muy madrero y echaba de menos a su madre. Entonces, llega a un acuerdo con estos policías que le protegían a cambio de información para trasladarse a Marruecos y poder verse con su madre y poder tener un contacto más fluido. Y entonces, él entra en contacto con la policía y le facilita la información en Nador. Los agentes de la policía de Paisanos llegaban a través de Melilla y ahí había un intercambio de información. ¿Qué información le da a Carlos Fernández? Por ejemplo, le cuenta a la policía los 6 teléfonos ocultos que utiliza Roca para hablar de sus trapicheos en Marbella. El cerebro de la Operación Malaya, que era asesor de urbanismo. Le da el teléfono del chofer de Roca, le pinchan el teléfono al chofer de Roca y se enteran de toda la cita que estaba teniendo Roca para hacer trapicheos. También le da una serie de informaciones que llevan a Julián Muñoz a la cárcel. ¿Por qué Julián Muñoz lo primero que dice de Carlos Fernández es el chivato? Pero claro, ha sido el chivato a cambio de una protección policial que se le ha permitido a este señor hacer una vida. Y ahora nos están vendiendo que Carlos Fernández se ha operado la cara. ¿Qué pasa? Había policías ajenos al pacto que conocían que Carlos Fernández estaba en Argentina y en Marruecos, pidieron medios tanto a la policía como a la justicia para investigarlo y resulta que le dijeron que no podían, que no había medios para investigar a Carlos Fernández, que se habían agotado toda la línea de investigación. Es más, el periodista Pepe Oneto se encuentra a Carlos Fernández en el barrio de La Recoleta, en Argentina, cenando tranquilamente. Una persona ¿Lo identifica además, Pepe Oneto? Lo identifica y traslada esa información a la justicia. ¿En qué año? No se hace nada. ¿En qué año? Eso fue concretamente en el año, si no recuerdo mal, en el 2009-2010. Y en el 2012, una persona con la que tengo relación se encuentra a Carlos Fernández en Buenos Aires, se lo traslada a la justicia y la justicia le dice, mira, es que la policía ha agotado todas las líneas de investigación. Un señor que estaba dando clases de coaching en medios de comunicación públicos, o sea, que estaba protegido. En Argentina. Le dejaron allí porque estaba colaborando cantando y contando cosas. Un inspector de policía ya fallecido que me decía, claro, yo sé dónde está Carlos Fernández, estoy tratando de que me den medios, que pinchan el teléfono a su madre con la que hablaba permanente por teléfono, que siguiesen los viajes de la madre argentina, que la madre ha estado viendo a Carlos Fernández no solo en Marruecos, sino en Argentina. O sea, son vuelos intercontinentales. Y este señor, en teoría, estaba buscado por la Interpol. La policía argentina tenía un retrato de Carlos Fernández en su ordenador y me dicen ahora que no, es que no se parecen nada. Digo, pero yo no sé a qué cirujano este tipo. ¿Cómo es la detención? Carlos, la detención o la entrega, no sabemos si fue entrega o detención. ¿Cómo es? ¿Cómo se produce y en qué circunstancias? Se produce a medianoche del pasado viernes. Carlos Fernández estaba tranquilamente en su casa con su familia viendo la televisión y ahí supuestamente entran a detenerle. Y a mí me dice la mujer que no hubo detención como tal. De hecho, si ven las fotos de la detención, Carlos Fernández está feliz. Claro, él es consciente de que sus causas a priori están ya prescritas. Podría volver a España o quedarse en Argentina sin ningún. O sea, que no va a ser juzgado ya. O sea, eso ahora mismo hay un debate en la justicia sobre si tiene alguna causa pendiente que se desconozca, porque claro, Carlos dejó muchos enemigos en Marbella y hay gente que está dispuesta a imputarle más delitos. Pero a mí me han contado varios cargos policiales que investigaron a Carlos en su momento, que claro, ellos a cambio de esa información le tuvieron que dar cierta protección y que gracias a él se pudo apresar a Roca con las manos en la masa, a Julián Muñoz también con las manos en la masa y que gracias a Dios se destapó el caso Malaya. Y que bueno, que ahora ha prescrito y que tendrá que volver a España o quedarse en Argentina con su nueva vida. A ver si podemos hablar con Antonio Caracuel, que fue abogado precisamente de Carlos Fernández, justo antes de que se fugara. Está en Marbella, lo tenemos, ¿no, don Carlos? No, don Antonio, sin el don. Buenas noches. Bueno, Antonio, buenas noches. Antonio. Usted fue de las últimas personas con las que habló precisamente Carlos Fernández antes de fugarse de la justicia. Bueno, es más, se fuga, dice, cuando está haciendo el Camino de Santiago, ¿no? Es lo que le comunica a usted. Correcto, sí, a mí yo fui abogado de Carlos Fernández desde el año 97-98 hasta el año 2003, cuando finalizó el primer proceso judicial que tuvo por un asunto con los jugadores de la Unión Deportiva San Pedro. A partir de ahí, por otros motivos, la relación profesional se fue enfriando, pero no la relación personal, que la seguíamos manteniendo. Y de hecho, pues sí, me sorprendió que el día 13 de junio, creo que fue el 13, porque fue el día, porque me llamó para felicitarme
por mi santo, el día de San Antonio, que es el 13 de junio. Creo recordar que era esa fecha, o si no, en los días posteriores, con la excusa de, bueno, la excusa me llamó para felicitarme, me extrañó, bueno, y seguimos conversando durante algunos minutos. En ese tiempo, pues bueno, seguimos hablando y hablamos de la situación convulsa en la que se estaba encontrando Marbella, y él me dijo que sí, que él estaba al tanto de todo y que estaba haciendo el Camino de Santiago, que le había interrumpido y que ya volvía para Marbella. Eso es más o menos el contenido después de 11 años, de 11 años y medio que mantuvimos esa conversación, pero sí es cierto. ¿Qué delitos le imputaban o le imputan a Carlos Fernández, señor Caracuel? Estamos hablando por el caso Malaya. Bueno, pues estamos hablando de prevaricación, la misma por la que fueron imputados el resto de los concejales. Estamos hablando con la antigua alcaldesa Marisol Yagüe o Isabel García Marcos y el resto de los concejales. Estamos hablando fundamentalmente la prevaricación. Bueno, y ahora, ¿por qué cree usted que se entrega ahora? ¿Él cree que ya ha prescrito los delitos? ¿Usted, como abogado, como letrado, cree que han prescrito ese delito concretamente de prevaricación? Bueno, hay hasta tres teorías distintas. Una en cuanto a estos delitos, y hay una cuarta posibilidad que luego le comento. Estamos hablando que pudieran haber prescrito los delitos con el transcurso de 10 años, desde que se inició la causa en el año 2006, porque estaríamos hablando con penas de hasta que se le pudieran imputar hasta 10 años, que fueron por los que fueron encausados el resto de los concejales de la Operación Malaya. Aquí el Ministerio Fiscal tiene una teoría alternativa, que es la que sería de una pena más grave, por la cual se le podía, que fue por los que acusó a todos estos concejales, con los cuales estaríamos hablando que la prescripción no sería de 10 años, sino de 15 años. Esta es una segunda teoría y que no sé si ya se está en medios jurídicos, pues se están planteando. Y una tercera, que es, aunque yo luego no seguí lo que es el asunto judicial, sí la prescripción debe empezar a contar desde que se inició el juicio oral, que fue en el año 2010. Si estamos hablando de que se inició el juicio oral, pues los 10 años mínimos habría que contarlo desde esa fecha, desde el 2010, con los cuales estamos hablando de tres posibilidades distintas. Y no concluye hasta el 2020 entonces la prescripción, claro. Si empieza en el 2010 hasta el 2020 no han pasado los 10 años, Si estamos tomando desde que es... Exacto. Correcto. Claro. Si estamos tomando desde que fue declarado en rebeldía... Sí. Bueno, dígame una cosa por último, señor Caracuel. ¿Cree usted que ha estado protegido, Carlos Fernández? ¿Por qué nadie le echó el guante en Argentina cuando estaba perfectamente identificado en algunas ocasiones hasta por colegas? ¿Por qué nadie le detiene? Todo lo que ha comentado Javier Negre era sabido aquí en Marbella o en la provincia de Málaga, en los mentideros judiciales o en la misma población, que se lo encontró José Oneto, el periodista José Oneto, hace algunos años, el que cuando incluso había sido novia de una hija de Judah Pinstos al principio, 2007, 2008, y todo lo que ha comentado, pues se sabía que podía estar en Argentina o en el norte de Marruecos o incluso en el propio Gibraltar. Sí es verdad, porque yo le traté muy a fondo en aquella fecha, a él y a su familia, y era una persona muy familiar. Y lo que ha comentado Javier, pues también era sabido que su madre siempre ha sido un pilar fundamental en su vida. Y que no lo sé, a todos se adapta uno en la vida, pero seguro que había intentado o ha estado viéndola permanentemente. Que haya estado protegido o no, pues bueno, eso se sabrá con el tiempo o por él mismo. Carlos Fernández es una persona que tampoco, que yo creo que no ha dicho la última palabra. Bueno, Antonio Caracuel, letrado, gracias, buenas noches, un abrazo. Buenas noches, muchas gracias, hasta luego. ¿Qué? Antonio, ¿cómo se te queda el body después de todo esto? ¿Hay alguna novedad? Nada, yo no sé, realmente es sorprendente el caso, ¿eh? Sorprendente porque, claro, Carlos Fernández, que era uno de los promotores de esa moción de censura que desbancó del poder a Julián Muñoz, cuando Julián Muñoz estaba con la Pantoja y se hablaba de las bolsas de basura repletas de dinero, de los miros en el cuarto de baño de Roca, o sea... Imaginaros que eso creo que eran falsos, ¿no? Esos cuadros, eran falsos, pero... Picassos, Dalí... Pero es curioso como Carlos Fernández yo lo he conocido muy de cerca y era el típico que
te invitaba, no a mí en este caso, pero a periodistas influyentes, porque yo en esa época era un simple estudiante. Pero siempre has vivido en Marbella. Sí, te invitaba absolutamente a todo, y si tenía que llevarte a un puticlub para tener tu favor, él lo hacía. Conocidos periodistas de este país, era una persona, se ganaba la confianza, un encantador de serpiente, era el niño bonito de Gil, hasta que lo traicionó robando dinero de un equipo de fútbol municipal, y luego se hizo... San Pedro, que hablaba antes, por lo que fue condenado, porque ese señor ya tenía una condena anterior. Él tiene una condena de malversación de fondos. ¿Y qué ocurre? La moción de censura se pone en marcha porque Julián Muñoz decide apartar de urbanismo a Roca, que era el que estaba dando las licencias y las recalificaciones a un empresario anglo-judío que se llama Judah Binstock. Fue este empresario, cuando era consciente de que se le iba a cerrar el grifo, el que promociona esa moción de censura, pone en contacto a Roca con Carlos Fernández, y de la noche a la mañana, en una notaría de Marbella, impulsan esa moción de censura y dan un golpe de Estado allí, y acaban convirtiendo al Ayuntamiento de Marbella en un auténtico chiringuito, que ahora lo hemos tenido que estar pagando de nuestro bolsillo todos los ciudadanos que vivimos allí. Pues a ver cuándo llega, ¿no? De Argentina, a ver cuándo lo repatrian. A mí que no me cuenten que este señor se ha hecho 15 cirugías estéticas cuando la propia mujer lo niega. No, se ve que la evolución es normal. Lo que pasa es persona que tiene 11 años más y ya está. Antonio, oficialmente la policía jamás va a reconocer que ha protegido a este señor. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque hay muchos delincuentes que se convierten en testigos protegidos, y es una figura que está el arrepentido, donde se le rebaja la condena significativamente si colabora con la policía. En este caso, desde luego, yo creo que por lo que tú has contado y lo que hemos visto, nadie es capaz de dejar de sospechar que contaba con protección o con tipo de connivencia para su fuga, ¿no? Y según contabais pues, las actividades de este señor, me estaba recordando aquello de vidas ejemplares, ¿no? Qué personaje, ¿no? más civilino, más conspicuo, que fue capaz de engañar a todos y luego trabajar siempre pro domo suo, ¿no? Carlos Fernández siempre ha sido una persona muy cara dura, muy jeta, y yo, si me tengo que refugiar en Argentina, lo que no hago es ir a una cena benéfica en el año 2012, en noviembre, y dar una clases foto que pasar a este programa, y subir esa foto a las redes sociales y decir, aquí estoy con mi mujer. Pero eso vaya forma de esconderse, ¿no? Efectivamente. Pero demuestra lo protegido que se sentía, evidentemente. Va a ser carne de televisión y va a convertir esto en un auténtico circo mediático. De hecho, ya está su hermano y abogado diciendo, no, a mi hermano no lo han detenido, esto es todo un acuerdo y se ha entregado voluntariamente porque han prescrito sus causas. Lo malo es que no hayan prescrito, que triunfe la tesis que no Carlos Fernández es un personaje que lo veremos en televisión. Seguro. 100% seguro. Vimos al Dion en su día. Lo que me llama la atención es que su trabajo fuera ser coaching. Es decir, que le enseñan a los demás cómo dirigir su vida de una forma recta, ¿eh? En fin. Pero fue coaching hasta de un alcalde de la provincia de San Juan, que es donde se ha refugiado en Argentina. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar de esta mujer, la vidente Pilar Abel. La mujer que, como saben ustedes, consiguió que se exhumaran los restos de Salvador Dalí para que se contrastara su ADN con el de ella y verificar, como ella sostenía, que era hija de Salvador Dalí. Bueno, pues al final va a acabar condenada y pagando las costas de la demanda, que hoy, por cierto, se ha visto en un juzgado de Madrid. Y se ha visto después de que de que la prueba biológica resultara negativa y que ella pusiera en cuestión el trabajo del Instituto Nacional de Toxicología. El fiscal ha pedido que sea condenada por actuar, ha dicho, de forma caprichosa e infundada. Ven este trabajo de Elena Rodríguez. La historia de Pilar Abel comienza hace 10 años. Yo no pensé, fue cuando me entró el flash y puse esto, hice esto y no me arrepiento de lo que estoy haciendo. Desde entonces cuenta a todo el que quiera escucharla que su padre es Salvador Dalí. ¿Tú crees que me parezco a él? Dice que lo sabe desde los 8 años. Su abuela se lo contó. Fue la que me dijo que no era hija de su hijo, que era hija de un famoso pintor que se llamaba Dalí. Pilar presenta la demanda de paternidad en 2015. Yo sí estoy haciendo esto, lo hago por mi mamá, por el sufrimiento que ha tenido mi mamá. Es una mujer que lleva un secreto dentro que no sé lo que pasa, tiene mucho miedo. Un juzgado de Madrid la admite a trámite y ordena la exhumación del cadáver del artista para obtener las muestras necesarias de ADN. Así se resolvería definitivamente si Pilar es o no su hija. Que se haga justicia de una vez, por favor.
porque he luchado mucho tiempo, ¿me entiendes? Y creo que tengo derecho a saber la verdad. 28 años después de ser embalsamado, los restos mortales de Dalí ven la luz de nuevo ante una gran expectación. Supongo que aparecerá con los bigotes marcando las 10 y 10. El dictamen que emite el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses concluye que no existe parentesco entre ellos. Yo tenía presentimiento que iba a ser un negativo. Hoy por fin se ha celebrado el juicio y la Fiscalía ha pedido que la mujer asuma las costas del proceso por actuar de manera caprichosa e infundada. ¿Qué costas? Si eres insolvente, ¿qué pagas? Hay que ver, para ser vidente, qué poquita vista ha tenido la señora pitonisa. Bueno, es que claro, aquí lo sorprendente también es que la justicia actuara con tan, no sé, yo digo, con ligereza. Con ligereza. ¿Cómo se exhuma los restos mortales de Salvador Dalí? ¿Por qué esta señora diga que es hija del pintor? Ni una sola prueba contundente. Es algo que realmente también llamó la atención. Esta señora tiene un padre... ¿Qué pruebas aportó esta señora para decir, oiga, yo es que soy hija de... y yo soy hijo de, yo no sé... ¿Por qué no exhuman el cuerpo del padre que ha criado a esta señora? Porque es probable que sea su hija. Esta señora solo quiere estirar este chicle para sacar cuanto más dinero de la televisión, mejor. Nosotros en el diario El Mundo, cuando la llamamos para entrevistarle, nos atendió una representante suya, se llamaba Paquita, que nos pidió dinero. ¿Ah, sí? ¿Para poder entrevistarla? Para poder entrevistarla. Le dijimos que los diarios no pagamos y dijo, bueno... Pues o sea, que si la vemos por ahí en alguna televisión en las próximas horas es porque se ha pagado. Ella quiere estirar el chicle y sobre todo está negociando... No, aquí no pagamos, de luego. Está negociando ahora entrar en un conocido reality show de este país, porque la señora es cierto que da juego. Esta señora para mí es una farsante. En el año 2000, o sea, hace unos años fue detenida por los Mossos d'Esquadra por estafa. O sea, por apropiación. Bueno, pues con esos antecedentes os pregunto, ¿por qué entonces el peso de su palabra es tan contundente como para que un juez obligue a exhumar los restos mortales de Dalí? Que además fue un escándalo. Bueno, escándalo. Hubo gente que se le ha costado 30.000 euros y como esta señora es insolvente, pues no lo paga. Pero ahora entrando en el reality tendrá el dinero para pagar a la justicia. No creo que ella lo esté cobrando directamente. Es posible, pero es que fijaros el número que se montó, aquella carpa que se puso en el mes de julio, por la noche, la exhumación de Dalí, que es un pintor muy conocido, una figura cultural muy señera de la historia de este país. Evidentemente a todos nos sorprendió mucho, porque además dice gente que trató a Dalí, yo no, evidentemente lo desconozco, pero que no era muy conocido por sus relaciones, digamos, íntimas con mujeres. Por tanto, era todo muy raro, que el número, luego al final se determina con un sentido que no es hija de Dalí, y ahora va diciendo que se haga justicia, porque esto es muy de este país. No, es decir, que se haga justicia, no, si se ha hecho justicia, señora, se ha hecho justicia, pero además, usted tendrá que arrostrar ahora las consecuencias de su actuación, porque aquí nada es gratis. Pero además es que cuestiona el proceder del Instituto Nacional de Toxicología. Bueno, ya sí, pero Antonio, y de la justicia y de tutti quanti, claro, da igual. Ella lo que necesita es seguir alimentando un relato que le está dando dinero fácil y que le va a dar previsiblemente muchísimo más, porque si no, ¿qué tiene? No tiene absolutamente nada. Y entonces, bueno, pues como tiene atención mediática, porque el caso, digamos, es heterodoxo... Espérate, que la veremos en un reality con Carlos Fernández. Si lo está negociando. Ella ha conseguido su objetivo y lo tremendo es que un juez haya tomado tan a la ligera un... Sí. ¿Verdad? Porque adelanto aquí que se va a trasladar una queja al Consejo General del Poder Judicial sobre esta jueza que ha autorizado una exhumación sin haber ni una sola prueba contundente. Claro, porque además yo escuchaba es que no hay un indicio. Yo escuchaba expertos que decían, digo que mi padre fue Michael Jackson y exhuma a Michael Jackson. Que ha habido muchos expertos que dicen ella ha debido aportar algo para que ese juez haya tomado esa decisión, pero es que no ha aportado absolutamente nada, excepto su testimonio. Su palabra, y con unos antecedentes de detención por estafa. Sabéis que denunció a Javier Cercas, el autor del Soldado Salamina, porque él en su novela hablaba de una vidente de Girona y ella se sintió identificada porque además Javier Cercas decía que esta vidente iba enseñando a las bragas, a los viandantes y tal, y ella se sintió molesta y le demandó por honor. Y un juez vio esa demanda y la archivó automáticamente, o sea, ni la admitió a trámite. Pero esta señora es una follonera y una jeta, y espero que pague de su bolsillo ella, con el dinero que puede estar ganando, todo lo que ha costado la exhumación. O sea, estamos dando... bueno, lo que me dijo a mí la señora, que me quedé helado, dice, gracias a mí, gracias a todo este escándalo, el nombre de Dalí ha reflotado. Yo y la Fundación de Salvador Dalí tiene un cabreo
Pues claro, le ha costado 30.000 euros y sobre todo la vergüenza a nivel internacional. Espérate, que ahora diga, me he equivocado, que era Picasso. Ya se inventará otro. ¿Por qué reías? ¿Tu madre en esa semana a lo mejor no se confundió de hombre y se acostó con una persona que se parecía a Dalí? O esa semana a lo mejor conocía a otro hombre, no lo sé. ¿Por qué reías, Vieito? ¿Por qué te sonreías? No, es que la verdad es que esto es un poco... Es un poco de Iberia Show. Sí, sí, sí. La España de Berlanga. Y lo que un decía poco, Antonio, ¿no? pues acabará pidiendo que se sume a Picasso. Porque... Sí, ¿por qué no? Ahora digo, es que me equivoqué, que era Picasso. Bueno, mientras haya una cámara que la enchufe y alguien dispuesta a soltar dinero para que hable, yo creo que es un negocio perfecto, ¿no? Y bueno, pues ella va a pedir... y un juez que esté dispuesto a exhumar el cuerpo de Dalí, porque claro, sin ese elemento... Cuando le toque el bolsillito ya verás cómo no vuelve a hacerla. Por cierto, Paola, ya que hemos preguntado sobre esto, ¿qué están comentando en las redes? Vamos a ver ¿Y cómo va el barómetro? Ese porcentaje, porque está ahora mismo, mira, 55%, actualizando datos ahora mismo, 55% de ustedes creen que debería ser ella la que pagase esos gastos de exhumación, tal y como pide la Fiscalía, y no un 44,6%. Ahí vemos esos resultados. Y nos están diciendo en las redes, pues, por ejemplo, hay comentarios para todos los gustos. Nos dice Chencho que cree que directamente esto no hay ni que preguntarlo. Por supuesto que lo debe pagar. ¿Quién lo hacemos los demás? ¿Quién paga? Antonio, los demás, nos pregunta. O EG, estas siglas, nos ponía ahora mismo en Twitter que como no le embarguen el DNI, que es lo único que tiene a su nombre, esto es una estafa en toda regla. Pero fíjate, la gente, Antonio, la gente que vota, que dice que no debe pagarlo, debería saber que lo está pagando ella. Claro. Entre otras cosas, claro. No lo paga la Interfecta, pero lo está pagando usted con sus impuestos. Con sus impuestos, efectivamente. Claro, pero lo mejor es cuando en fin, va a pagar venga. la fiesta y dice, Mira, no, con el 56. O sea, es la poca vergüenza. Enseguida volvemos, pero antes vean esto. Un avance. Un macrobotellón que acaba como una auténtica batalla campal. Piedras y botellas lanzadas contra los agentes del orden. ¡Hala, hala, tonto! Decenas de detenidos, policías heridos. Esta noche nos desvela todos los detalles el alcalde de Majadahonda. Bueno, vamos a hablar de algo que ha ocurrido este fin de semana aquí cerquita en una localidad importante de Madrid, Majadahonda. La fiesta no acabó en paz. Este domingo último de madrugada, en las fiestas patronales de la localidad madrileña de Majadahonda, cientos de jóvenes intentaron acceder a un recinto que tenía ya el aforo completo y se enfrentaron a los guardias de seguridad. ¿Y qué hicieron estos? Pues llamar a la Guardia Civil y a la policía local. Y claro, se armó, pues eso, la Marimorena, una batalla campal con agentes heridos y jóvenes detenidos. Mónica González, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Y hablamos de jóvenes detenidos y también heridos. Sí, ¿Cuántos también ¿Cuántos ha pasado a disposición judicial? Son 27 detenidos y han pasado 26 a disposición judicial. Y hay 8 agentes heridos y 21 de esos detenidos también han presentado parte de lesiones, pero ya han vuelto a su casa. Es decir, los que habían pasado a disposición judicial evidentemente están ante el juez. Pero la verdad que este fin de semana ha sido ¿Pero están en libertad o una vez que han pasado a disposición judicial? Están en libertad. Están en libertad. Les han tomado declaración y efectivamente, se han tomado declaración a esperar a ver a que llegue el juicio, porque la verdad que es que lo que hemos visto este fin de semana, Antonio, ha sido vergonzoso. Esa batalla campal que, como hemos visto, de por qué no les dejaban entrar a estos jóvenes. Eran las 5 menos 20 de la madrugada más o menos, cuando los agentes de seguridad del recinto ferial dicen que, bueno, que hay un exceso de aforo y no puede entrar nadie. En ese momento es cuando un grupo de jóvenes, instigado por uno en concreto que ya la policía le tiene bien fichado, comienzan a lanzar contra los agentes de la autoridad, Guardia Civil, Policía Local y demás, botellas, vasos, adoquines, las vallas, incluso es que las imágenes son impresionantes. Entonces ahí se produce una batalla campal, como decíamos, donde la policía tuvo que cargar, les lanzaron bolas de goma, les lanzaron también incluso gas para disuadir a la marabunta, porque se generó un altercado impresionante que podría haber causado muchos más heridos de los que realmente hubo al final. Bueno, ya lo estamos viendo ahí, cómo lanzaron las vallas contra la Guardia Civil. Y tuvieron que emplearse a fondo, claro, ¿Por qué dices que está fichado el cabecilla de la...? Uno de los... la persona en concreto que fue la instigadora, la incitadora, es una persona que parece ser que ya la ha fichado la policía, es uno de los detenidos y es solamente el cabecilla, la persona que parece ser que alentaba a ese grupo de jóvenes que se quedaron a la puerta, venían de ese macrobotellón que
acabó como hemos visto, con esas O imágenes. sea, que esto ya venían calentitos. Sí, venían calentitos de aquí, Antonio, venían calentitos de aquí y empezaron ya entre el alcohol y luego, bueno, pues que no reaccionaron bien después de haberles prohibido la entrada por exceso de aforo, como decimos, bueno, pues se lo tomaron muy a mal, cosa que la verdad que es que no se entiende. Hay, por cierto, 6 o 7 jóvenes, menores de edad. Hay 8 menores de edad, de esos 27 detenidos. Evidentemente, como son menores de edad, pasan a disposición de la Fiscalía de Menores, que son quienes les tienen que juzgar en este caso. El problema de Majadahonda se ha convertido en un clásico. O sea, cada vez que hacen fiestas, o sea, la lían. Hace unos años pasó algo parecido y la gente en su casa puede pensar, Antonio, que estos son niños que vienen de familias desestructuradas. No, son niños de familias bien. No me digas. Espera a ver un momento, que el alcalde de Majadahonda está ahí pendiente de lo que estamos diciendo y creo que puede aclarar dos cosas. Narciso de Fossa, alcalde de Majadahonda. Buenas noches, Narciso. Buenas noches, Antonio, y buenas noches a todos los espectadores del Cascabel. ¿Qué pasa, que llueve sobre mojado en Majadahonda? Nos decía Javier Negre. ¿Se repite la historia de incidentes de estas características en las fiestas patronales o qué? Bueno, desde que yo tengo memoria y llevo muchos años en Majadahonda, más de 40, de los cuales 12 como alcalde, solamente hemos tenido 2 años incidentes, y en el 2013 y este año, y tenemos un recinto ferial con 25.000 jóvenes en las fiestas, bueno, pues cómo se divierte y cómo es el modelo de fiestas en España actualmente, ¿no? Bueno, ¿y cuántos? Vamos a ver. También quería decir que... Sí, diga. Sí, quería decir, Antonio, que no de todos los detenidos solamente uno es de Majadahonda, es decir, que no es que los niños bien, como se ha dicho, sean peores que los demás. Yo creo que es una cuestión de la juventud, y no de la juventud en general, sino de una parte de la juventud. El grupo que la lió en Majadahonda era un grupo de unos 1000 jóvenes, y en el recinto ferial había más de 24.000, o sea que tampoco yo generalizaría en ese sentido. ¿Y cuál es el perfil de los detenidos? Nos contaba Mónica antes que el cabecilla está bastante identificado y que parece que, bueno, pues tiene antecedentes incluso. Bueno, sí, a mí es la información que tengo de Guardia Civil. El cabecilla ya tenía antecedentes. Me parece que a él, y solo a él, le van a acusar de atentado a la autoridad. A los demás creo que los cargos van a ser por desorden público. Pero el perfil, bueno, no está, lo que yo sé es que no estaban conectados entre sí. Como habéis dicho, 7 eran menores, y dentro de los menores 2 eran mujeres. Eran de toda la Comunidad de Madrid en general, y yo creo que independientemente de las disculpas que se den para hacer pues el hecho de que no entraran o si entraran, yo creo que siempre hay descerebrados, que tendremos que mirarnos como sociedad lo que está pasando. Siempre hay un grupo minoritario, afortunadamente, de descerebrados que lo toman como una diversión, esto de enfrentarse a la Guardia Civil, enfrentarse a la policía local y lanzarle todo tipo de objetos. Bueno, y todo se organiza porque no les dejaban entrar al recinto donde ya estaba el aforo completo, a esa carpa que estamos viendo, y ellos venían, por cierto, de un macrobotellón, o sea que algunos vendrían un poquito alegres y, digamos, y combativos, ¿no? Se puede decir. Bueno, Antonio, a las 5 de la mañana pues es muy difícil que no estuvieran combativos. Quiero decir que el tema del alcohol es otro de los ingredientes que están presentes en las causas de todo esto. Yo lo digo, que el modelo de fiestas en España es el que es, y yo creo que eso tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con lo que está pasando, tiene mucho que ver la educación y tiene mucho que ver el alcohol y otras cosas que no son el alcohol, que había a esas horas. Pues hay gente que también lo utiliza, ¿no? Ya, pero por eso le pregunto al alcalde si se valora o tiene que valorarse, lo digo por Majadahonda y por cualquier otro pueblo, cualquier ciudad, si debe valorarse el cierre de las actividades feriales antes, teniendo en cuenta que muchas veces la ingesta de alcohol es directamente proporcional al número de horas de fiesta, ¿no? A más horas, más gente descolocada, eso es evidente. Bueno, yo vuelvo a repetir, en Majadahonda solamente hemos tenido 2 años el problema,
Hay que decir también que a pesar de que del incidente solamente ha habido, digo solamente entre comillas, 8 policías con heridas muy leves, hay que darse cuenta que la mayor gravedad la tenían 2 policías, uno local y otro guardia civil, uno con una pequeña brecha en la barbilla y otro con una luxación en el dedo. Eso han sido las peores lesiones que hemos tenido. Pero en cualquier caso yo estoy muy de acuerdo en que este modelo tiene que cambiar. No puede ser que la gente joven empiece a divertirse a las 3 de la mañana. Yo tengo vídeos llegando a la estación de Majadahonda el sábado, riadas de gente que llegaban a la estación a las 4 de la mañana. Y es un modelo que no ocurre en ningún sitio de Europa y yo creo del mundo, y que en algún momento pues efectivamente tendríamos que tomar medidas, pero tenemos que tener medidas todos en general. Los Sanfermines es un botellón de 4 millones de personas o 5 millones de personas 24 horas al día. Las fiestas, bueno, pues más o menos todas tienen un perfil similar. Insisto, yo creo que los temas de seguridad en Majadahonda han funcionado, por lo que le he dicho, pero yo estoy muy de acuerdo en que hay que empezar antes y acabar antes. Alcalde, gracias y buenas noches. Don Narciso de Foxa, alcalde de Majadahonda. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. ¿Qué decías, Javier? No, que ese macrobotellón, ¿quién lo ha tolerado? Porque no, pero no era de las fiestas, parece ser, estaba en algún sitio. Claro, pero la policía local de Majadahonda tiene que controlar ese macrobotellón. O sea, el botellón está prohibido y la policía local debería haber actuado y no dejar beber ahí hasta las tantas porque se le va de las manos. Y esto no es solo alcohol, aquí seguro que hay ingesta de drogas. Claro. No, yo creo el alcalde apuntaba algo que yo creo que es muy interesante, y es que el modelo de diversión de la gente. Yo ya sé que esto suena a muy antiguo, ¿verdad? Muy antiguo, pero es que a lo mejor hay que empezar a decir que lo verdaderamente moderno y saludable, y en esta sociedad en la que nos preocupamos tanto por la salud de un canario, digo un canario, un pajarito canario, o de un gorrión y tal, nos debíamos preocupar también por la salud de la... y dentro de la libérrima sociedad en la que estamos, este eterno botellón, hay que decirle a la gente joven que no, hombre, que es mucho más interesante disfrutar a lo mejor de un amanecer a las 6 de la mañana que estarse toda la noche bebiendo alcohol. Hay unas campañas agresivas contra el tabaco y sin embargo contra el alcohol. No, pero no es solo pero vamos a ver, yo no diría tanto contra el alcohol como a mí me parece el problema de que en España, efectivamente, lo decían, en otros lugares de Europa, pero ahí tenemos mucho que ver los padres. Yo creo que totalmente. Pero yo lo que sí que quiero puntualizar es que el alcalde ha dicho que es el modelo de fiesta que se hace en toda España, y yo creo que este caso con la violencia que en este caso el alcalde ha querido rebajar, y yo creo que nos hacemos flaco favor si rebajamos la gravedad de estas imágenes, porque una cosa es que pues la gente joven salga o salgamos, nos tomemos 2 copas, nos divertamos y volvamos a casa. Este es el modelo de esa bebida más cultural, ¿no? Ese es global. Exacto. Digamos que es el pero global, yo ¿no? creo que no hay que quitarle ni un ápice de gravedad a estas imágenes, y creo que también si uno tiene, ¿cuánto ha dicho? 25.000 chavales en unas fiestas, habrá que hacer un dispositivo policial adecuado para, por si acaso pasa algo, porque luego tenemos los Madrid Arenas, etcétera, etcétera. Exacto. Pero yo estoy con Videito, que yo estudié becado en Estados Unidos, y allí los locales no permiten el botellón en la calle, y allí los locales de marcha cerraban a las 2, 3 de la mañana. Y en Europa, no solo en Estados Unidos. Yo decía experiencia, porque esto es lo que decíamos, a más tiempo abierto, más gente bebida. Todos sabemos lo que ha ocurrido en muchas ciudades de este país cuando el alcalde de turno ha querido reducir el número de horas, el horario de apertura de estos locales, y decir, hasta las 3. Hubo tiempo en que había manifestaciones en las calles. Y ha habido algaradas. El alcalde ha dicho 2 cosas, yo creo, una, digamos, cara y cruz. Yo creo que evidentemente él ha puesto el acento en algo que es muy importante, la educación. Esto es un tema de educación, de educación en la familia, de educación en ciertos valores. Oye, hay que salir, claro, y todos hemos salido, hay que divertirse, claro, hay que tomarse una copa, sí, pero no hay que llegar a ahí. Esto es realmente salvajismo. Y luego, digo, eso es lo que yo creo que él ha dicho, que además yo estoy absolutamente de acuerdo, tema de educación general. Y la cruz es cuando dice, y en Majadahonda la seguridad ha funcionado. Hombre, yo creo que no es un ejemplo lo que ha pasado, pues porque ha habido agentes policiales heridos y porque esas imágenes son absolutamente lamentables. Y estoy pensando, Antonio,
en la actuación de los padres. Si tú te enteras que tu hijo hace eso y le ves en televisión tirando una valla a la policía, ¿qué le dices? ¿Cómo actúas? O hay que decir, no, son chiquilladas porque están en la edad. Hombre, vamos a tomarnos en serio esto, porque esto realmente es un espectáculo muy, muy deprimente, ¿no? Que esto ocurra así en unas fiestas que están justamente para divertirse. Y en un inciso. A ver, Mónica González, que la tenemos ahí todavía y quiero que nos informe sobre el caso, ese caso que antes adelantamos con José Luis Pérez, del bebé abandonado en un contenedor de basura en Orense y cuya madre sigue sin ser identificada, aunque el bebé, eso sí, lo más importante es eso, se encuentra en buen estado. Un caso que yo creo que a todos aquí nos ha puesto los pelos de punta, me imagino que también a los espectadores. Y dice el titular, dice, hallado un recién nacido con vida dentro de un contenedor en Ourense. Esto ha ocurrido, como digo, recientemente. Hay que retrotraerse también al lugar donde decíamos, ¿no? A la calle Río Vivey número 20 en Ourense, que es allí, en esa zona, en unos contenedores donde un indigente a las 4 de la tarde, bueno, pues abre uno de los contenedores de residuos orgánicos, uno de color gris, y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues se encuentra al rebuscar un poco en la basura que hay un bebé recién nacido de 37 semanas de rasgos caucásicos envuelto en una especie de manta. En ese momento pide ayuda a una pareja de jóvenes que se encontraban en la zona. Esta pareja de jóvenes, a su vez, van a un bar muy cerquita, a 500 metros, para pedir ayuda, para socorrer a este bebé, cuando Justa Rodríguez, que es la propietaria de ese bar, es la primera que acude a este contenedor y la primera persona que coge a ese bebé en brazos. Y además, si te parece, vamos a escuchar qué ha estado esta mujer en declaraciones esta mañana en Herrera, en COPE. Muy bien. Vamos a escuchar. Y yo ya lo cogí en mis brazos y ya lo tapé con una de las ropas que ellos tenían allí llenos de sangre dentro del contenedor y ya me lo abrigué a mí y no lo solté más hasta que vino la ambulancia y pedí una mantita allí a unos vecinos que trajeran una mantita limpia y bueno, pues muy bien, un poquito ya morado los brazos y un poquito de la placenta estaba tirando un poquito ya del bebé. Pero un niño precioso, tenía una cara preciosa. Todo el mundo colaboraba en lo que podía. Yo lo tuve en mis brazos hasta que vino la ambulancia. Después había allí una comadrona que estaba visitando a sus padres, la llamaron para dentro de la ambulancia y ella le hizo los primeros auxilios. Según fuentes policiales, el bebé, por cierto, está en perfecto estado, se encuentra en el Hospital Universitario de Ourense. La madre la siguen buscando, además a través de las cámaras de seguridad, de testimonios de la gente que allí estaba. Y hay que también pensar un poco en qué tipo de perfil psicológico puede tener esta madre para entender un poquito por qué ha hecho este tipo de cosas, de abandonar a su bebé. Uno de los problemas que puede llegar a tener estas personas, estas madres que abandonan a sus niños, puede ser que tenga problemas psicológicos o psiquiátricos. El segundo, que la familia con la que viva tenga problemas, también problemas económicos y que incluso no tenga el apoyo del entorno a la hora de tener ese bebé, como ha pasado recientemente, hace poco tiempo, en Mejorada del Campo. Es uno de los casos más llamativos. También hay que decir que estas mujeres, que sobre todo en la Comunidad de Madrid, que deciden abandonar a sus bebés, tienen la oportunidad. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan, además, que se llama de la siguiente manera, se llama antes de abandonarme, haz una llamada. Yo creo que es un buen proyecto, es una buena medida para que aquellas mujeres que no se sientan capaces, a lo mejor, de tener a ese bebé, en vez de abandonarlo de cualquier forma, que llamen al 112 para pedir esa ayuda. Gracias, Mónica. Y además hay también otras organizaciones, como por ejemplo la que preside Amaya Azcona, que es presidenta de la Fundación Red Madre. Amaya, buenas noches. Muy buenas noches. Y que tiene por objetivo precisamente evitar que este tipo de situaciones se dé. Abandonen a su bebé estas mujeres. Vamos a ver, Amaya, ¿suelen darse con reiteración casos como este de Ourense? No es habitual, pero de vez en cuando ocurre. El último en Madrid fue hace 2 años. Y bueno, pues de vez en cuando aparece un caso límite como este. Yo, ante todo, felicitarme por este niño, por la providencia que ha habido sobre él, la matrona, estas personas, la persona que abrió el contenedor, los que lo acogieron. Entonces, felicitarme por el niño y después plantearme sobre la madre. No sabemos qué circunstancias, quizá ni siquiera lo ha abandonado la madre, le han podido arrebatar, puede ser de trata, puede ser que su ambiente no le permita tener un hijo o que se haya visto en una situación tan terrible que no haya tenido más remedio. Normalmente hay cuestiones mentales. Bueno, pues yo alegrarme por el niño y pedir y trabajamos para que estos casos no ocurran. Es lo que hacemos en Red Madre. Quizá tampoco conozcan estas madres que hay organizaciones o instituciones, antes hablábamos de la Comunidad de Madrid,
pero para ayudarlas y evitar eso, que dejen al bebé recién nacido en un contenedor de basura, que puedan llamarles a ustedes primero antes, para decir, oiga, yo necesito ayuda. Y si no, en última instancia, decir, mire usted, aquí tiene mi bebé, a ver cómo me pueden ayudar para que yo pueda seguir adelante. Efectivamente, esta campaña de la Comunidad de Madrid es como último recurso. Antes de abandonarme, no me dejes en la calle en un contenedor, pues llega un servicio y totalmente confidencial, pues se hacen cargo de la custodia del niño. Da igual si la madre tiene papeles, no los tiene, quién es, y es como límite. Pero nosotros, hay asociaciones, la Fundación Red Madre y sus asociaciones, o Maternity, Madrina, otras en toda España, que lo que hacemos es hacer llegar la información a las mujeres embarazadas vulnerables, que siempre hay una solución a su problema. Hay un camino antes que abandonar a un bebé y se pueden buscar recursos o incluso darlo en adopción, por supuesto. Pero hay muchas situaciones que tienen solución alrededor de la maternidad. Es verdad que hay pocas ayudas de la Administración y que somos las entidades del tercer sector las que lo hacemos, pero que recurran a nosotros, que quien vea que haya una mujer embarazada con problemas graves para continuar con el embarazo, que nos llame, que nosotros estaremos allí. Amaya, ¿cuántas mujeres han ayudado ustedes en esa circunstancia, parecidas a la de la madre de este bebé que en última instancia abandona a su hijo? Sí, quizá no tan límites, pero durante el año 2016 hemos atendido a más de 11.400 mujeres. Unas simplemente necesitan una pequeña ayuda de pañales y de una cuna, y otras acompañamiento psicológico, asesoramiento legal, un hogar donde vivir. Bueno, a veces también tienen adicciones, etcétera. Los problemas son muy amplios y el abanico es muy grande. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con Red Madre? Bueno, pues lo mejor es ir a la página web www.redmadre.es, y ahí hay un teléfono 24 horas, hay un correo electrónico, se puede por WhatsApp. Es muy sencillo que nos encuentren y rápidamente tenemos personas que se ponen en contacto con la mujer para resolver o, bueno, encaminar su problema. Amaya Azcona, muchísimas gracias. Gracias y enhorabuena por el trabajo que hacen en Red Madre. Buenas noches. Muchas gracias. Antes de despedir a Mónica González, como después vas a Detrás de la Verdad, adelántanos algunos de los temas. Hoy no me toca Detrás, me toca mañana, pero yo os cuento un tema muy interesante, además, una exclusiva. A eso de las 12:30. A las 12:30 de la noche están los compañeros de Detrás de la Verdad, con una exclusiva además que van a ofrecer. Patricia Betancor, su presentadora, ha ido a hablar con la madre de Laura Hoyos, que es la chica que desgraciadamente asesinó Sergio Morate, una de las jóvenes. Recordemos que Sergio Morate asesinó a su exnovia Marina y también a Laura, que era la amiga que le acompañaba. Pues Patricia Betancor ha acudido a Cuenca a hablar con la madre para, bueno, pues de alguna manera interesarse por su historia. Si te parece, vamos a ver qué ha dicho. Es que cuando vengo cada año aquí me arrodillo y sujeto esta cruz y digo, madre mía, que estuvieran ahí metidas. Ahí las dejo. Metió a una y metió a otra. Y Dios mío, y es la pregunta que me hago, Dios mío, pero respuesta no tengo. Las penas que lo pienso, no puedo. Ay, Laura. Estamos ya casi en la recta final del Cascabel, nos quedan las portadas de los periódicos de mañana, que naturalmente se ocupan como tema fundamental y destacado de la cuenta atrás de ese desafío separatista hacia la consulta del 1 de octubre. Antes voy a contarles un dato para la reflexión. Vuelve a crecer, fíjense ustedes, el hambre en el mundo, y lo hace además por vez primera en los últimos 15 años. 815 millones de personas pasan hambre, con millones de niños malnutridos. Así lo revela, por ejemplo, ese último informe sobre seguridad alimentaria en el mundo que se ha presentado hoy en Roma. África subsahariana, el sudeste asiático y Asia occidental son las zonas donde más se ha incrementado el hambre. Monseñor Fernando Chica, él es el observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, organización de la ONU que entiende de los temas de alimentación y de agricultura en el mundo, reconoce este problema como una derrota de la humanidad y pide la colaboración internacional para frenarlo. Escuchen. Una derrota de la humanidad. Pues resulta que llevábamos casi tres lustros con un descenso paulatino en el número de hambrientos en el mundo, y el año pasado por primera vez repuntó. Estos números son realmente desalentadores.
pero son también una llamada a la solidaridad internacional. Golpean la puerta de nuestro corazón, de nuestra conciencia, de las instituciones estatales, locales, pero también de cada una de las personas, a que miremos a los más vulnerables del mundo, que son los hambrientos, y que no solamente encontramos en África o en Asia, también los tenemos detrás de nuestra esquina. Portadas de los diarios de mañana martes. ABC. Algo que nos comentaba al comienzo del programa Bieito Rubido, su director. La Cataluña independiente no podría pagar las pensiones. En un solo año genera un agujero de casi 5.000 millones, la cuarta parte de déficit total de la Seguridad Social. Hacienda controlará las tarjetas de crédito de los consejeros de la Generalitat. O sea, van a estar controladas las tarjetas de crédito de todos los consejeros. El País sobre este asunto. El PSOE deja de oponerse a la aplicación del artículo 155. Ya no se opone de forma radical y en caso de que el gobierno tuviera que aplicarlo, el PSOE estaría de acuerdo en función de las circunstancias de su aplicación. Y también habla de Podemos. Podemos está convocando una asamblea de cargos públicos y, según El País, lleva a toda España su campaña de apoyo al separatismo. Se han quitado la careta, los podemitas, que lo sepan ustedes. La Vanguardia. Hacienda pide al gobierno de la Generalitat la lista de nóminas para pagarla. El Ejecutivo espera que la relación de funcionarios le llegue esta semana. El Ministerio ultima con los bancos el cierre de la caja de la Generalitat y los altos cargos deben justificar los gastos de las tarjetas de crédito. Y El Mundo también lleva el asunto a portada y habla del independentismo que radicaliza el acoso a los alcaldes que quieren cumplir con la legalidad. Siguiendo el consejo de Puigdemont, la CUT reparte carteles animando a coaccionar a los concejales de Lérida que se niegan a plegarse a las presiones. Señalémoslos. Ese es el titular de ese cartel y ahí las caras, los rostros de los concejales del Partido Socialista, de Ciudadanos y del PP, que han denunciado, por cierto, esas amenazas y que les tratan como a los judíos en la Alemania nazi. Susana Ollero, esto, entre otros temas, es lo que tú ahora quieres adelantarnos y comentarnos antes de que nosotros lo valoremos. Así es, Antonio. Arrancamos con una última noticia que ya forma parte de algunas de esas portadas que nos acaba de leer Antonio y que ya forman parte de mañana. Y es que Hacienda ha bloqueado... Perdona un momento, Susana, no se te escucha. Micrófono averiado de momento. A ver si lo podemos cambiar a Susana Ollero. Mientras tanto, venga, algo sobre esto. Un rápido apunte. Bieito. No, bueno, yo volvería a intentar explicar que creo que se le ha hurtado a la sociedad catalana un debate sobre la importancia que tiene la economía española para la economía catalana. Es decir, por ejemplo, otro dato que complementa muy bien lo de las pensiones es que prácticamente los catalanes le venden más a Cantabria que a Estados Unidos, le venden más a Murcia que a China, le venden más a Aragón que a Alemania, y que en total su gran mercado, el mercado de todas las grandes firmas, que no voy a decir, pero fíjense, hasta la pasta de dientes, básicamente que consumimos los españoles, se hace en un 80% en Cataluña. Pero entre otras razones porque a lo largo de la historia, y si alguien tiene interés en leer la historia económica de España, pues ha habido decisiones estratégicas de muchos gobiernos favoreciendo a Cataluña, que no nos parecen mal, dicho sea de paso, nos parecen bien, que es una realidad ahí, pero es tratar de explicarle a los catalanes de buena voluntad, que muchos están dudando que si son maltratados, etcétera, que es mentira, que históricamente han sido muy bien tratados y que además, en concreto, es decir, la historia de éxito de la economía catalana solo se explica porque pertenecen a España, solo se explica por eso. La verdadera razón de que Cataluña hoy sea una de las zonas más privilegiadas económicamente de toda la Unión Europea, con uno de los mayores autogobiernos, por no decir el mayor autogobierno de la Unión Europea, solo se explica porque pertenecen a España. Y eso es a lo que algunos pretenden decirles que renuncien, exclusivamente porque una especie de élite, si podemos llamar élite, o grupo reducido, básicamente político y empresarial, se han lanzado esa ensoñación y les han contado esa especie de milonga de que van a vivir mejor. Y entonces, si me pueden decir, como algunos me dicen, es que en realidad el problema económico ya no nos importa, queremos otro, entonces vamos a un problema mucho más grave, que es el odio al vecino. Y eso sí que yo creo que es una tara para una sociedad muy dramático. Es decir, si lo que te sustenta todo tu movimiento es que odias al de Murcia,
que odias al de Castellón o que odias al de La Coruña, entonces mal lo tienes. Bueno, luego os preguntaré por el papel de Podemos y de Pablo Iglesias y esa oferta envenenada que hoy ha hecho, además acusando al gobierno de ser el que está instalado en la ofensiva antidemocrática en España y no a los que están rompiendo la ley, violentándola de forma contumaz. Volvemos contigo, Susana, venga. Pues sí, cuestiones técnicas solucionadas. Decía que arrancábamos con esa última hora que ya forma parte de las portadas de los periódicos de mañana, y es que Hacienda ha bloqueado las tarjetas de crédito de los altos cargos de la Generalitat para controlar cualquier desembolso que hagan. Hoy, Puigdemont, hace apenas 3 horas, ha vuelto a apoyar públicamente un acto de campaña en Gerona a favor del referéndum. Le escuchamos. Se están cargando sus propias leyes. Eso es su constitución. Las constituciones democráticas están pensadas para momentos como este. Y todo en un día en el que PSOE y PP hacen piña contra el órdago independentista. Los socialistas ya no descartan apoyar la aplicación del artículo 155 en Cataluña y el PP recuerda, hará todo lo necesario para que el referéndum no se celebre. El Partido Socialista no se va a pronunciar sobre hipótesis, sobre escenarios hipotéticos, y en todo caso lo que va a hacer es lo que ha estado haciendo hasta la fecha, que es mantener esa línea abierta con el presidente del Gobierno y, en función de las circunstancias y de las medidas a anunciar, tomar una decisión. Sí que puedo decir es mandar un mensaje de tranquilidad, que mientras gobierne el Partido Popular en España no va a haber independencia de Cataluña ni va a haber referéndum ilegal. Y hoy continúan las malas noticias para el Gobierno. La Guardia Civil ha intervenido a primera hora de esta mañana más de 100.000 folletos que promocionan el referéndum. Ha sido en la empresa de encuadernación en Sabadell que están viendo, y se suman así al millón de carteles que también requisaron ayer los agentes en una empresa de distribución de propaganda en Barcelona. Pero hay más retiradas. La de los carteles de los autobuses y estaciones de metro que ha llevado a cabo la empresa de transportes de la ciudad condal. Pero ahí no terminan las malas noticias para Puigdemont. Hoy, el ministro de Economía ha descrito cómo afectaría al bolsillo de los catalanes una hipotética independencia. Le escuchamos. Los movimientos de los ahorradores y el empobrecimiento en general de la sociedad catalana sería brutal. El PIB podría caer entre el 25 y el 30% y el paro doblarse. No lo dice solo de Guindos, también el registro mercantil, en cuyo informe vemos que unas 8.000 compañías, aquí lo vemos, han huido de Cataluña desde 2008 hasta 2017, en los últimos 10 años. Sin embargo, Gabriel Rufián, de Esquerra, desacredita a las palabras del ministro. Ha dicho esto. Pero también me acuerdo cuando estaba el Lehman Brothers en el año 2008 negando la crisis y lo que iba a venir después, así que permítanme que no le dé mucha validez a sus previsiones. Pero Rufián no se queda ahí. Hoy el Financial Times publica un artículo en el que asegura que el referéndum de Cataluña no tiene base para crear un Estado. Así reza el titular, como lo están viendo. Sin embargo, el portavoz de Esquerra relaciona extrañamente a De Guindos con este artículo de opinión del Financial Times. También les recuerdo que el Financial Times hizo hace relativamente poco, hace unos meses, una editorial diciendo exactamente todo lo contrario. Siempre que pasa eso, se comenta poco, se dice que nosotros hemos comprado esas editoriales. Yo en este caso jamás voy a decir que el señor De Guindos ha comprado la editorial, en este caso de Financial Times. Curiosa relación, pero lo más grave de hoy es este cartel que están viendo. Las juventudes de la CUP, llamadas Arran, señalan en este cartel a los concejales del PSC, Ciudadanos y el PP del Ayuntamiento de Lérida. Según ellos, no les dejan ir a votar el 1 de octubre e invitan a los vecinos a señalarles y desobedecerles. Así que 6 de los concejales del cartel que han visto, que aparecen en este cartel, Antonio, ya han ido a la comisaría a denunciar estos hechos. Así están las cosas hoy. Gracias, Susana. Es que, como ellos dicen, están siendo señalados, amenazados, y se les trata como a los judíos en la Alemania nazi. Claro. Un señalamiento nazi, absolutamente. Con carteles esto es fascismo químicamente puro. Por las calles. ¿Sí? Pero esto ya pasó en Lleida. Hace, creo recordar, cosa de 2 meses aparecieron los primeros carteles antes de que fuera Otegi a hacer una conferencia en el municipio, donde estaba Miquel Iceta, estaba Rimadas, estaba Albiol, y estaba también Rabell, de Catalunya Sí que es Pot, en aquel cartel, y ya un día apareció Lleida empapelada y hoy han vuelto a hacerlo, pero esta vez centrándolo y focalizándolo en Lérida, porque sí que es cierto que ahora la presión la quieren trasladar señalando a los alcaldes para que dejen las urnas, ¿no? Y ojo que hoy Óscar Puente también denunciaba las presiones a los hijos de estos
de estos concejales, de estos ediles, que ya es una cosa tremenda. En los colegios, o sea, señalar, poner a las personas en la diana y luego que además lo tengan que pagar niños, a mí me parece de una gravedad extrema, francamente. Están batasunizando la política catalana hasta unos límites insospechados, pero a mí lo que más vergüenza me produce es que ahora los independentistas han creado un documental que se llama La Fuerza del Sí, donde utilizan a supuestos castellano hablantes para decir los pros de la independencia de Cataluña y se inventan al andaluz de turno, al pacense de turno y dicen, no, es que hay que votar el sí, pues son conscientes de que solo con el voto los independentistas no llegan, que necesitan a ese hijo del andaluz, a ese hijo del toledano, y es una vergüenza. Porque están falseando la realidad. Vamos a ver, para que haya un referéndum legal tiene que haber determinadas garantías. Una es, tiene que haber un censo como Dios manda, que no lo hay. Después tiene que haber en Cataluña, en las elecciones habitualmente, ya sean generales, autonómicas, europeas, se abren 8.200 mesas, es decir, se necesitan 8.200 urnas. Entonces, si ahí van a montar pues en una plaza de Reus o en algún sitio de Barcelona aparecen unas urnas, aunque parezcan 100 o 200 o 500, bueno, sí, eso no es un referéndum. Me contaba una persona que, ojo, que lo hagan telemáticamente, por internet, el voto. Bueno, oye, cuando volvamos voy a saludar a Adolfo Prego, que ya nos acompaña, fue magistrado del Tribunal Supremo, vocal del Consejo General del Poder Judicial, ahora es abogado. Ya le advertía hace unos años de las consecuencias que tendría que el Código Penal fuera reformado sin contar con el llamado delito de sedición impropia, y eso desaparece, y al desaparecer pues nos deja un poquito más desarmados ante aquellos que se empeñan en declarar la independencia de una forma, digamos, entre comillas, pacífica. De eso quiero que nos hable ahora Adolfo Prego. Estamos de vuelta enseguida, hasta ahora mismo. Bueno, sobre consecuencias jurídicas que puede traer todo esto, y especialmente si estamos preparados y tenemos el armazón jurídico suficiente, necesario y contundente para frenarlo. Antes se hablaba con Adolfo Prego, le vamos a preguntar a Adolfo Prego, abogado en ejercicio actualmente, pero antes magistrado del Tribunal Supremo y miembro del Consejo General del Poder Judicial, sobre un artículo, el 214 creo que fue, ¿no?, del Código Penal, que fue anulado durante la reforma del Código de Belloc, en el año 94. Artículo que tipificaba la llamada rebelión impropia. Rebelión impropia que podría haberse utilizado, por ejemplo, ahora para, en fin, frenar parte de lo que está pasando en Cataluña. Y tú advertiste, en el año 2008, sobre todo al Partido Popular, dice, si ustedes llegan al gobierno, rehabiliten ese artículo porque a lo mejor podemos vernos con que ahí quien quiera proclamar la independencia, en este caso de Cataluña, de una forma, entre comillas, pacífica. Sí. Y todo hay que tenerlo en cuenta. Y también eso. Sí. Bueno, no era el 214, era el 217, bueno, 217, que no pasó al Código Penal nuevo de 95 y pues se voló, ese artículo voló, que era el 214, lo que se hizo fue restringir más todavía el ámbito de aplicación. Antes la rebelión necesitaba alzamiento público y ya nada más, con la finalidad de provocar la independencia de una parte del territorio español, y lo que hizo el Código Penal del 95 es añadir, además de público, tiene que ser violento, y si no, no es delito. Pero es que además había otro precepto. Tiene que haber una rebelión y además pública, que sea violenta, que haya algaradas, y si no, no es delito. Si se hace pacíficamente, como se hace ahora, claro, no es delito. Pero es que había otro precepto que no exigía ni siquiera ni alzamiento, ni público, ni violento, y era provocar por vías ilegales, como ahora, la declaración de independencia de parte del territorio español. Y ese precepto, que procedía de decenios anteriores, que lo tuvo el Código Penal de la República, que lo tuvo el Código Penal posterior, que es un precepto que estaba tradicionalmente en el ordenamiento jurídico español, sencillamente se lo cargaron, sencillamente desapareció. Y, por cierto, tenía penas de hasta 8 y 10 años de prisión, ¿no? Y entonces ese precepto no existe, con lo cual no existe todo lo que no sea alzamiento público y además violento, no es rebelión, y todo lo que no sea alzamiento público y tumultuario, es decir, como movimiento de masas, con algarada callejera, no es sedición, con lo cual no nos queda más que pequeños preceptos de desobediencias más o menos un poco ridículas, con penas de multa, de inhabilitación y cosas así, es decir, una munición jurídica muy escasa en comparación con la gravedad del reto. Claro, pero tú, Adolfo, tienes escrito además y advertido y en conferencias, dice, hombre, si ustedes tienen la oportunidad de gobernar, dice, hombre,
analicen, reflexionen sobre esta circunstancia, que a lo mejor sería importante, ¿no? Bastaba... Si tienen posibilidad, porque tienen mayoría, como la han tenido en el Congreso de los Diputados. Era tan fácil como en una ley orgánica, con una exposición de motivos, copiando el Código Penal de la República, que no creo que fuese a provocar... Ni dudoso de nadie, ¿verdad? De nadie, de origen. Sencillamente se trataba de coger preceptos del Código Penal de la República y traerlos y recuperarlos para el Código Penal de la democracia del siglo XXI. Sencillamente eso. Hubo una reforma de la rebelión en el año que ha entrado en vigor en el 2015, que fue que antes hablaba del rey y ahora dice el rey o la reina. Eso es todo lo que se modificó. Metieron a la reina junto al rey, pero siguió manteniéndose la exigencia de que el alzamiento sea público y violento. Eso ya no existe, eso es una guerra civil, y como eso no se va a dar, no va a haber rebelión. Eso es revolución. Y en cuanto a la sedición, en cuanto a público y tumultuario, tumultuario significa con algarada callejera, es decir, con masas populares en la calle lanzándose, intentando, quebrantar. Es un delito contra el orden público, es que ni siquiera el Código Penal castiga esto como un delito contra la Constitución, sino contra el orden público. Es decir, lo que está en juego es el orden público, cuando todos sabemos que lo que está en juego es la unidad nacional, la unidad territorial y el orden constitucional, no el orden público. Esto no es una cosa de callejeros, esto es una cuestión mucho más seria. Bueno, pues esto se ha dicho, se ha repetido hasta la saciedad y se ha mantenido durante años y años y años y años, y bastaba 4 líneas de modificación en el Boletín Oficial del Estado para por lo menos tener a disposición del Estado, del Gobierno, esta munición. Sencillamente tenerla, luego se usa o no se usa, y luego se hace, se condena, se absuelve, y luego se indulta y se negocia, pero es que eso es cortarle las uñas al Estado. Bueno, también estaba tipificado como delito la convocatoria de referendos, y en este caso, claro, ilegales. Si tú convocas un referéndum que no está evidentemente autorizado por el Estado, es un referéndum ilegal. Eso estaba tipificado como delito, pero también se lo carga, en este caso, la etapa de Zapatero. En los años de gobierno de Zapatero. Pero tú dices que ahí había matices, ¿no? El Consejo General, que presidía la Comisión de Estudios y que tenía que informar los proyectos de ley que afectaban al Código Penal y derechos fundamentales, bueno, yo y otros miembros del Consejo, que eran miembros de la Comisión, yo informé negativamente a esa tipificación de la convocatoria del referéndum como delictivo, por una sencilla razón. Convocar un referéndum en sí mismo... No debe ser delito. No, es que es convocar al pueblo para que se pronuncie sobre algo. Claro. Otra cosa es, dije, si quieren ustedes evitar esto y criminalizarlo, no castiguen directamente la convocatoria del referéndum, cosa que no entenderán ni los canadienses, ni los americanos, ni muchos países. Es decir, explicar eso al mundo es muy difícil. Explicar que en España convocar un referéndum es un crimen es difícil de explicar. Se puede explicar, pero es difícil. Hagan ustedes un procedimiento donde se prohíba la convocatoria del referéndum y castiguen la desobediencia a los tribunales, porque la desobediencia a los tribunales, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, lo entiende un canadiense, un suizo, un ruso, un chino y cualquier país del mundo. Pero bueno, ahora lo que se está castigando es eso, la desobediencia al Tribunal Constitucional. Ya no, pero vamos a ver, la desobediencia al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo se cobija en un pequeñito precepto, que es el mismo precepto que castiga al cartero que desobedece a su jefe. Es decir, es un delito contra la administración pública. Tenemos en España una previsión legal de que una desobediencia abierta por un presidente de una comunidad autónoma o de autoridades de esta jerarquía contra el Tribunal Supremo tenga un precepto como delito contra la Constitución. No existe. Es decir, sigue siendo una especie de desobediencia menor de cosa de funcionarios, como si lo que estuviese en peligro es el servicio público de las carreteras, del servicio de agua, de las ambulancias. Es decir, el abandono de la legislación penal en materia de previsión de lo que es respuesta a un reto de esta categoría, que no es política, es histórica, histórica, en mi opinión, es terrible, terrible. Bueno, pues esto es lo que hay desde el punto de vista jurídico. Las decisiones que se están tomando están en la línea de que sea el Tribunal Constitucional que marque la pauta, la Fiscalía General del Estado por otro lado, y parece que, en fin, eso podría, desde el punto de vista legal podría ser suficiente antes de apelar al llamado artículo 155, que al fin y al cabo es una intervención que ya se ha producido en materia económica. O sea, no lo olvidemos, no neguemos una evidencia. Que puede surgir. Si con motivo de lo que está sucediendo, por ejemplo, supongamos retirada de urnas, o se produce una oposición radical general con forcejeo y violencia, y hay una oposición de masas a la ejecución de esto por parte de los Mossos de Escuadra o por parte de la Guardia Civil, es posible que entonces, no ahora, entonces se produzca una sedición. Es decir, si hay una algarada para evitar que se dé cumplimiento a una decisión judicial, puede ser una sedición. Pero todavía no se ha cometido. El problema no es que no se vaya a cometer una sedición, que esto lleva camino de convertirse en una sedición y
con un avance mayor en la intensidad de la fuerza de oposición, podría convertirse incluso en una rebelión. Lo que pasa es que lo que ha sucedido hasta ahora no es nada más que pequeñas desobediencias que tienen penas de multa, y a mí, como español, me da un poquito de vergüenza que el Estado no tenga otro mecanismo que no tenga resortes más contundentes. Multar a un señor con una pequeña cifra que realmente no guarda proporción con la gravedad del problema. Por lo tanto, hoy sedición no hay, hoy rebelión no hay. Puede haberla, pero cuando la haya, si es que la hay, en algún momento, yo creo que ya será tarde. Señor Prego, por lo que está contando, quizá pueda pensar que en estos últimos años no se ha hecho lo suficiente para armar un ordenamiento jurídico capaz de dar respuesta a una situación como la que ahora tenemos presente en Cataluña, podría ser en cualquier otro lugar. Pero ¿ha habido algún tipo de desinterés o dejación o falta de voluntad, quizá porque no se dan las circunstancias objetivas para ello, para armar el ordenamiento jurídico de este país y hacer frente de una manera eficaz a la situación que ahora se nos presenta de cara al día 1 de octubre? ¿Que si hay alguna razón por la que se ha desarmado o por la que...? No, por la que no se haya armado el ordenamiento jurídico. ¿Ha habido, se veía venir y no se ha hecho nada o no se ha visto venir? Bueno, yo creo que se veía venir, pero no se quería ver venir. Y tampoco se quería introducir preceptos de esta naturaleza para no crear alarma o porque había una especie de buenismo. Yo cuando lo he contado y lo he dicho, y además lo he sometido a debate, a discusión con otros juristas, y me decían, pues tiene usted razón, me decían que es que no hay que ser tan pesimista, las cosas no van a llegar tan lejos, todo va a funcionar bien. Es que tú eres un derrotista, y lo ves todo negro. El mito del suflé que ha hecho muchísimo daño a esta causa. Claro, entonces, bueno... Ya se desinflora, ¿verdad? No, es que la teoría es que llevamos 5 años escuchando cada vez que había una manifestación masiva el 11 de septiembre en Cataluña, con miles de ciudadanos en la calle, ciudadano arriba, ciudadano abajo. Siempre se decía, no, es que esto va a bajar. Y luego la aprobación de las leyes. Y luego, es que en Cataluña ha habido elecciones cada 2 años. Cada 2 años. Y eso es una anomalía, porque la legislatura dura 4, pero se ha adelantado porque quiero recordar que el 9 de noviembre ya se celebró una pseudoconsulta donde hubo urnas. Es que estamos viviendo en una rueda donde se repite el Día de la Marmota, ¿os acordáis de la película? Donde se repite y donde cada día hay más gente que está dispuesta a comprar un relato, porque en la otra parte no hay relato. Y a mí me parece muy bien que haya un aparataje legal que, bueno, prevea ciertas cosas, pero creo que ahora, en estos momentos, la reflexión que hace falta hacer es que a este país le ha faltado relato de lo que es este país. Porque se han roto vínculos emocionales, y los vínculos emocionales no se van a suturar con las leyes. No, claro, pero todos los estados tienen leyes y desde luego es impensable que en Francia se declare la independencia de la mitad de Francia y las leyes no respondan. Es impensable esto en cualquier lado y es impensable en Estados Unidos. Si mañana Texas se proclama independiente, desde luego no se resuelve con relatos, se resuelve con mecanismos jurídicos. Y sobre todo los mecanismos jurídicos hay que tenerlos, luego se sacan del congelador o no se sacan del congelador, se usan más o se usan menos, pero un estado que se precie de ser tal necesita tener, aunque solamente sea por prestigio internacional, tener una armadura jurídica suficientemente potente, suficientemente eficaz como para dar respuesta a cosas como esta, que es que esto no es un problema político, es un problema histórico. Entonces, el Estado español se ha desarmado y quienes tenían que haberlo rearmado, yo creo que han tenido cierto pudor por el qué dirán de mí, y por la incoherencia del relato, porque ¿cómo estamos diciendo que es algo que esto va a pasar y no le damos importancia y al mismo tiempo rearmamos legalmente el Estado? La gente diría, bueno, nos estás enviando cosas contradictorias, entonces han decidido que esto se iba a solventar sin hacer absolutamente nada. Pues basta leer un libro de historia en España, siempre un pequeño libro de historia, no muy voluminoso, para darse cuenta de que este proceso ya ocurrió. Sí, a ver, eso voy. Es decir, a mí, por ejemplo, este no es un problema de los 5 últimos años. Este es un problema que viene de muy lejos, ya de la época de Felipe IV, el conde duque de Olivares, en fin, en el 1703. Ha habido todo tipo de situaciones en la historia. Pero dicho esto, en el caso concreto de ahora, el gran pacto que hay en la transición lo rompen con una deslealtad histórica los nacionalistas. Y el Partido Socialista, sobre todo cuando ya no está Felipe González al frente de él, le fascina el nacionalismo. El nacionalismo que es
las antípodas de lo que es la idea de la izquierda histórica es el nacionalismo, porque cree en la supremacía de unos sobre otros, porque cree que unos señores por nacer en un lugar determinado tienen más derechos que otros, porque creen que los privilegios, que es algo profundamente antidemocrático, al menos para un país gobernado por una socialdemocracia, y al Partido Socialista le fascina todo eso, porque le parece que eso está bien para ir contra la derecha. En lugar de entender al país como, oiga, los demócratas estamos contra los antidemócratas, no, me parece muy bien, y el Partido Socialista está en el origen de gran parte del problema al señor Maragall abordar un estatut innecesario, cuando después, porque a todo esto le preguntas a mitad de la sociedad que dice, hombre, lo que nos han recortado el estatut. No saben lo que les han recortado el estatut, no lo saben. Nadie sabe los artículos que se han recortado el estatut. Y se ha convertido en el gran agravio. Pero sin embargo, y yo ahí vuelvo a la experiencia que hay en otros países, fundamentalmente el caso de Quebec, a decir, oiga, aquí lo único que hay que hablar es claramente, con toda claridad. Entonces, cuando tú dices, no, hombre, es que los voy a comprender. Si estos señores solo quieren la independencia, no quieren estar en un proyecto democrático de convivencia, solo quieren romper, nada más que su actitud es profundamente antidemocrática. Y solo se demuestra eso, o sea, solo se evita por la vía de impedirlo. Claro. ¿Y cómo lo puedes impedir? Con las leyes. No hay más forma. Sí, pero las leyes hay que, cuando se derogan o se modifican mal, hay que rectificarlas. Si es que es muy barato. Basta en una mesa de trabajo escribir 4 líneas, mandar al boletín oficial del... Bueno, publicar. ¿Que lo apruebe un parlamento? Sí, claro. Pero ¿cómo no va a aprobar un parlamento, por ejemplo? Ahora mismo no. Ahora mismo no. No, es que ya es tarde. Pero ¿qué vergüenza puede pasar cualquier gobierno que no sea socialista o que sea del Partido Popular por el hecho de recuperar un precepto de un Código Penal de la República? Es decir, ¿habrá algo que vista más y mejor que llevarse al Código Penal? ¿Tú crees que Código Penal de la República? Este señor de Podemos que hoy acusaba al gobierno, no al Puigdemont, no, hombre, por favor, ellos son santos varones, acusaba a Rajoy y al gobierno del PP de una ofensiva antidemocrática sin precedentes, con medidas de excepción para cargarse la democracia en este país, porque están intentando frenar por la vía legal, pues esa violación sistemática de la Constitución, del Estado de Derecho, de las libertades, es increíble. Bueno, pues ahí tiene a Pablo Iglesias, vamos, los pichones tirándole a los cazadores, los conejos tirándole al cazador. Que uno de los problemas más graves que tiene la sociedad española actualmente es que la clase política que tiene, digamos, credo democrático, nunca le responde a los antidemócratas. Sí. O sea, eso es antidemócrata. Lo que ha hecho en Pablo Iglesias de un pero no responde nadie, no hay nadie enfrente. Tenemos un Parlamento que está actuando contra el criterio de su propio letrado, contra el criterio del Consejo de Garantías y contra su propia Constitución autonómica, que es el Estatuto. Me gustaría preguntarle, ¿no hay ninguna fórmula para inhabilitar a Puigdemont y compañía antes del 1 de octubre? Pero no hay, son quejas en las que participamos todos. Pero esas quejas se llevan pronunciando en España muchísimos años. Pero para eso existen las leyes, no están para adornar, ni están para que los estudiantes de Derecho se diviertan haciendo la carrera, los jueces, están para resolver los conflictos. Esto es un conflicto. Esto es un conflicto latente, crónico, secular, antiguo, histórico. Y por eso todos los códigos que ha habido en España han hecho frente a este problema con sus soluciones, incluida, repito, la República. Y alguien, buenista, suprimió todo eso. Pero los posteriores no lo recuperaron. O sea, ahora no hay mecanismos legales para inhabilitar a Puigdemont. En este momento lo que ha sucedido, en mi opinión, lo que ha sucedido como tal no es ningún delito, lo que ha sucedido. Lo que va a suceder después, si se van a ejecutar las decisiones de retirar urnas, etcétera, y se producen forcejeos, atentados, y se produce una situación de tensión física, puede originar delitos. Pero cuando eso ocurra, ya habrá sido tarde. Es un golpe a la democracia. Es decir, proponer, vamos a ver, promover ilegalmente, como decía el Código Penal de la República y decía el Código Penal español antes del 95, promover la separación de parte del territorio nacional por vías ilegales, promoverlo y provocarlo, era un delito que tenía una pena de hasta 10 años de prisión. Claro. Simplemente provocarlo. En el Código de la República. El Código de la República también. Y entonces, esto es lo que se eliminó. Entonces se eliminó una herramienta, una palanca de poder importante, con la que se puede jugar mucho.
Sí. Bueno, señor, lo dejamos ahí. Adolfo Prego, ha sido un placer. Gracias. Encantado. Seguiremos contando con tu colaboración y tu conocimiento jurídico, que es muy importante y acreditado, como ven ustedes. Mañana será noticia. O sea, mañana ya es hoy. Hoy es noticia, ¿qué? Susana Ollero. Venga, cuéntanos. Vamos con esas claves para nuestros espectadores, porque mañana será un día donde vamos a tener muchos titulares. Porque en Barcelona comienzan a declarar los alcaldes rebeldes pro independencia ante la Fiscalía. Y además se acaba el plazo que ha dado el ministro Montoro a la Generalitat sobre las partidas de su presupuesto que no afecten a los servicios fundamentales. Otra noticia más, el Congreso de los Diputados debatirá una proposición no de ley de Ciudadanos que pide apoyar sin complejos al Gobierno y a los jueces para impedir el referéndum catalán. Una votación que, según el grupo parlamentario, obligará a todos los partidos a retratarse. Y por último, también será noticia en Tenerife la reina Leticia, que inaugura el curso escolar en el Colegio Público San Matías de la Laguna. Y de todo ello le vamos a dar muy buena cuenta mañana a nuestros espectadores, Antonio. Bueno, y mañana también el Congreso hoy va a votar la tramitación parlamentaria de la nueva ley LGTBI. Y como titula ABC en su segunda portada, Podemos quiere que los menores cambien de sexo sin permiso paterno. Tema que mañana comentaremos aquí en nuestro programa, porque es un tema de trascendencia notable, evidentemente. Bueno, vamos a ver, ¿y el barómetro cómo ha concluido? Mira, tenemos ya aquí datos oficiales. 56% de ustedes, tenemos esa sentencia, creen que sí que debería de pagar esos gastos la no hija de Dalí, frente a un 43,4%. Y por cierto, ¿sabes qué está siendo noticia en la red para que nos vayamos con una sonrisa también? A ver, cuéntanos. A esta hora, pues mira, empezamos con esta vaca. Mírenla porque se llama Rebeca y aunque no lo crean, ha sido noticia estos días. Bueno, pues Rebeca es la vaca viral que huyó de Castellón hace unos días, hace 15 días concretamente, y hasta la fecha sigue desaparecida. Lo gracioso del tema es que se ha hecho viral y ahí veíamos un hashtag en el que dicen corre Rebeca, pero incluso la cosa ha llegado ya a tales extremos que le han abierto una cuenta, tiene cuenta propia, se llama Vaca Rebeca y escribe sus propios tweets. Me quedo con este: yo sigo pastando. Aunque sé que me veis, no pienso acercarme. Decidle al de los prismáticos que deje de mirarme. Desde luego que las ideas en la red son para todo. Y luego nos vamos a despedir ahora, eso sí, con otro de los chistes de humor que han llenado en estos momentos Twitter. Es un GIF, concretamente, de Puigdemont y de Rajoy. Ahora que estamos hablando de Cataluña, a ver qué te parece. Ahí lo tenemos. Venga la estelada, venga la bandera. Hay que ponerle una nota de humor también, Antonio. A la situación catalana no nos queda otro remedio. Pues eso es lo que hay. Vamos a ver, detrás de la verdad, ¿qué nos ha preparado esta noche Patricia Betancor y el equipo? Adelante, buenas noches. Cuéntanos, avánzanos. Patricia. Buenas noches, Antonio. Hoy hemos conocido que la expareja de Juana Rivas, Francesco Arcuri, va a sacar toda la artillería pesada contra la mujer granadina. Su objetivo, parece ser, es que Juana acabe en prisión. Pero no solo eso, quiere que las visitas con sus hijos sean en su presencia. ¿Qué hará Juana para contraatacar? Lo veremos luego, y por primera vez un equipo de televisión reconstruye con la madre de Laura del Hoyo, una de las chicas asesinadas por Sergio Morata en Cuenca, el asesinato de su hija. Nuestra compañera Patricia Betancor, ella ha estado, se ha desplazado hasta allí y hemos visitado, como les digo, por primera vez a la madre de Laura y el lugar donde se encontró a su hija, y todo esto a pocos días de que comience el juicio. Así es, lo veremos. Pues estos y muchos más temas en unos momentos, porque ya saben que hay muchas formas de contar las cosas, ¿verdad? Y la nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Volvemos enseguida, Antonio. Pues ahora mismo estamos pendientes de todo lo que vais a contar. Gracias, Patricia Betancor y Ricardo Altable. Y adiós y gracias a Vieto Rubido, Verónica Fumanal, Javier Negre, Sandra Fernández y Antonio San José. Gracias, amigos. Y hasta mañana por nuestra parte. Que descansen. Les dejo con Detrás de la Verdad.